Gloria al Señor. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 3 y el verso 15, para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 3 y el verso 15, para la honra y la gloria del Señor. Cuando lo tenga, confirma con un amén. Amén. Y juntos leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la mujer y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Gloria a Dios. Y vamos, hermanos, a meditar en esta preciosa tarde en un tema: la simiente de la mujer y su victoria perpetua. Alabado sea el nombre del Señor. Como bien es conocido de todos, desde tiempos atrás, o más bien la escritura que encontramos en el libro de Génesis, es la revelación de Dios de cómo inició todo lo que hasta hoy podemos conocer. Cómo inició la creación de Dios, de todo el mundo que conocemos, el universo, y de algo muy importante que es el inicio de la raza humana. La palabra del Señor nos muestra en esta oportunidad, el verso que hemos leído nos da parte de una profecía, la cual hasta la fecha actual podemos estar conscientes que ha traído su cumplimiento y que todavía está en acción esta palabra que hemos leído. Sí, amén. Como conocemos, amados hermanos, desde el principio, cuando Dios creó a la primer pareja, ya estaba también la fuerza del mal. Incluso esto es reflejado en la palabra de Dios. En el principio dice la escritura que cuando Dios creó a la primer pareja, la colocó en el huerto del Edén, donde había muchos árboles, de los cuales la primer pareja que fue colocada en este huerto podía tomar fruto de ellos y podía saciarse, podía alimentarse. Pero también dentro de este huerto, la palabra del Señor nos dice que Dios también colocó en él, en el huerto, colocó un árbol, el cual dice la escritura que era del fruto de la ciencia del bien y del mal. Amén. Lo cual dice la palabra del Señor que Dios le dio mandato a esta primer pareja y le dijo: de este árbol no pueden comer. Podrán comer de todos los demás árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no comerán, porque el día que de él coman, de cierto morirán. Sí, amén. Pero podemos darnos cuenta a través de la escritura que ese primer mandamiento que Dios le dio al ser humano no fue obedecido. El hombre y la mujer que Dios creó y colocó en el huerto del Edén comieron del árbol que Dios les había dicho que no comerán. Y por eso, amado hermano, viene la caída del hombre. Caída decimos porque cayó de la gracia de Dios, cayó de la semejanza de Dios, de tal manera que en un principio Adán no tenía problema
para poder hablar con Dios. Adán no tenía vergüenza de la situación en la que Dios lo había creado, pero una vez que comen de este árbol, el conocimiento llega a ellos y se dan cuenta, dice la palabra del Señor, que estaban desnudos. Amén. Y además de ello, también sintieron vergüenza. Sí. Cosa que en otro tiempo no lo conocían. La Biblia dice que Dios los creó y estaban desnudos desde que los creó, pero no tenían vergüenza. Pero cuando llega el conocimiento, entonces sí se dan cuenta que la desnudez que ellos tenían, esto los avergonzaba. Y en el versículo que hemos leído, Dios está dando una sentencia al hombre y a la mujer por cuanto habían desobedecido a la palabra dada por Dios, al mandamiento que Dios había dado a esta pareja. Amén. Y específicamente Dios le habla así, dirigiéndose a la mujer y le dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente. O más bien le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que esa enemistad no la ha podido apercibir el hombre? Como el enemigo tiene una enemistad perpetua con la raza humana. Sí, así es. Esto es notable. Toda persona sabe que el enemigo, Satanás el diablo, que en el principio representado era por la serpiente, a la cual Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. El ser humano se da cuenta, y no es desconocido de nadie, que el enemigo odia a la raza humana. Sí, amén. El enemigo no crea que ha venido con deseos de llevar una buena amistad con el ser humano. Por eso es que ustedes se pueden dar cuenta cómo el enemigo ha introducido el pecado a la raza humana. Y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. De tal manera que lo que el enemigo le ha traído, lo que el enemigo le ha brindado al ser humano, solamente le ocasiona daño al hombre y a la mujer. Le ocasiona la muerte al ser humano. Usted puede darse cuenta cuántos vicios el enemigo ha introducido en el ser humano. Pero no hay ninguno de ellos que pueda darle al hombre y a la mujer lo que su alma necesita. Algunos hombres dicen: yo me voy a emborrachar, voy a tomar alcohol porque así olvido mis problemas. Pero si usted ve el efecto de esa acción o de ese impulso, de esa tentación del diablo, no es un efecto que le haga bien al ser humano. Si lo vemos humanamente, nos damos cuenta, el alcohol destruye la salud del ser humano. Y por último también lo lleva a condenación eterna. Si podríamos ver quizás todo tipo de los vicios que el enemigo ha introducido en el ser humano, no le trae nada bueno al ser humano. No le trae algo bueno. Quizás puede parecer que le da una tranquilidad, una felicidad al ser humano por un momento, pero después ese momento de felicidad viene a duplicarse en momentos de amargura, de tristeza. Y si en un momento principio el hombre estaba en un solo problema, después viene y está en más problemas. Porque lo que el enemigo le brinda al hombre no puede ser algo bueno. Hay gente que en la ignorancia cree que hay magia buena y magia mala. Y dice: no, es que llévenlo donde aquel brujo porque él practica la magia blanca. Él te puede curar ese mal que tú tienes. Pero en realidad el enemigo nada bueno le puede brindar al hombre.
quizás puede aparentar que le quita algún mal, pero le introduce muchos más. Porque el enemigo, amado hermano, por eso se ha constituido enemigo del ser humano. En esta oportunidad, Dios es quien dice: y yo pondré enemistad entre la serpiente, que era la representación de Satanás, el diablo, y la mujer. Es verdad, quizás se refiere a la mujer, pero la mujer era, por eso la Escritura dice que Adán le dijo: se va a llamar Eva, porque es la madre de todo ser viviente. Amén. De tal manera que aunque la enemistad está entre Satanás y la mujer, pero también ahí involucra al hombre. Porque de la mujer procede también, por nacimiento, todo hombre. Eva era madre de todo ser viviente. Y por si esto no fuera suficiente, después Dios dice: y también la enemistad será entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. De tal manera que no hay hombre que pueda decir: yo soy amigo del diablo, y con una amistad que le traiga bien. Porque el enemigo puede hacerle creer al hombre que son muy buenos amigos y que le va a ayudar en sus problemas, que lo va a sacar de la crisis económica, que le va a brindar un respeto en la sociedad, le va a dar fama. Pero todo eso el enemigo lo hace con un propósito malvado en contra del ser humano. Porque por palabra de Dios está establecida esa enemistad del hombre y de Satanás. Si ustedes se dan cuenta, a la luz de la palabra, esa enemistad desde el principio comenzó y hasta la fecha actual. Esa enemistad sigue en pie, sigue en marcha. Por eso es que podremos darnos cuenta, Jesús trató de dar a conocer esa enemistad. Y en esta preciosa hora, nosotros quisiéramos también que todos los que estamos aquí o los que nos pueden escuchar se den cuenta que esa enemistad es permanente y no es porque sea o no sea cristiano. Solo por el hecho de ser simiente de la mujer, solo por el hecho de pertenecer a la raza humana, el hombre y la mujer se ha constituido enemigo de Satanás. Amén. Y el propósito de Satanás, como decíamos, no es nada bueno. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene con otro objetivo, sino el de hurtar, el de matar y destruir. Alabado sea el nombre de Dios. No hay otra intención en el enemigo. No hay otra intención de Satanás para el ser humano. El hombre no puede pensar que lejos de Dios y siendo amigo de Satanás podrá tener muchos bienes. No podrá pensar que le va a ir bien si toma por enemigo a Dios y se hace amigo de Satanás. Porque Satanás podrá, como decíamos, aparentar que es amigo del hombre. Sin embargo, dice Jesús mismo que no tiene otro objetivo, sino el de hurtar, porque le roba al hombre lo que al hombre le pertenece. Vea bien, cuando Dios creó a la primer pareja, Dios quería darle a esta pareja la felicidad. Dios quería darle el bienestar. Dios quería darle una comodidad que merecía el hombre. Pero el enemigo apareció para robar, para hurtar, y le quitó todo lo que el hombre había recibido de parte de Dios.
Eso es lo que dice Jesús cuando dice: el ladrón no viene sino para hurtar, porque el enemigo desde el principio al hombre le robó la felicidad. El hombre era feliz estando en el huerto del Edén, pero a causa de la desobediencia, por haber prestado atención a la palabra de la serpiente, el hombre pecó y Dios tuvo que echarlo fuera del huerto del Edén. Amén. Amén. El enemigo viene también para devorarnos. Sí. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, dice que como león rugiente anda Satanás, Sí. el diablo, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Aquí Pedro no dice anda buscando solo a los cristianos. Tampoco dice anda buscando solo a las mujeres. No dice anda buscando solo a los hombres. Dice anda buscando a quien devorar. A cualquiera. Él lo que busca es devorar. Eso debe entender el hombre y la mujer. Que el enemigo no busca nada bueno para el ser humano. Porque por eso Dios estableció esa enemistad. Para que el hombre y la mujer no se mezclen en nada con el enemigo. Por eso Dios estableció una enemistad para que hubiese una separación del hombre y de Satanás, el hombre y el pecado. Pero en la actualidad nos daremos cuenta que como el hombre, mientras más humanidad hay sobre la tierra, todavía el hombre se hace más amigo de Satanás. El hombre se mezcla todavía más con el pecado. Y Dios, eso es lo que no le agrada. Dios ama en gran manera al ser humano. Dios no quiere la perdición de los hombres. El problema es que el hombre decide por su propia cuenta ir en busca de ese enemigo. Amén. Y el problema es que el hombre llega a considerar enemigo, o más bien amigo, a Satanás. Pero Satanás nunca considerará amigo al hombre. Ese es el mayor problema. También le dijo el Señor que habría enemistad entre ambas simientes. Entre la simiente de la serpiente, que podría simbolizar la obra del enemigo, que es el pecado. Y el pecado en consecuencia trae la muerte. Y también dice la palabra del Señor que éstas serían enemigos de la simiente de la mujer. ¿Por qué cree usted que el hombre tiene tanto temor de morirse? ¿Por qué no quiere enfrentarse a ese enemigo? Enemigo que viene en consecuencia del pecado. Aun cuando el hombre muchas veces puede tener una plena seguridad de encontrarse con el Dios de los cielos, la carne siempre tiene temor de morirse. Amén. Y por eso es porque hay una enemistad. La enemistad hace separación. El hombre y la mujer tienen una enemistad contra estas cosas. Porque el hombre en un principio no fue creado para que muriese. Dios trató de darle una lección al hombre
permitiendo que aquel árbol de la ciencia del bien y del mal permaneciera en el huerto, estuviera al alcance del hombre. No lo hizo para que el hombre pecara, lo hizo más bien para darle a conocer al hombre que mientras el hombre se mantenga viviendo en obediencia a la palabra de Dios, la vida del hombre no tendrá final. Pero el día que el hombre decida desobedecer a la voz de Dios, ese día la muerte reinará en el corazón del hombre. Por eso Dios estableció esta enemistad. Usted verá que la simiente de la mujer en este verso específicamente representa a Jesucristo. Podríamos pensar, ¿por qué? Usted se da cuenta cómo es que Cristo nació en este mundo. Dice la palabra de Dios que cuando María, una mujer santa para Dios, una mujer íntegra para Dios, dice que estaba desposada con un hombre llamado José, pero todavía no estaban juntos. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo hizo que esta mujer quedara encinta. Por eso las palabras de Dios en este verso que tomábamos de Génesis, dice la simiente de la mujer, porque Jesús nació de la mujer, pero no era por obra de hombre. Es bastante curioso el ponernos a pensar. Si usted ve las historias bíblicas, siempre la descendencia la producía el hombre. Tiempos cuando Jesús estaba sobre las tierras de Israel, en cierta oportunidad les dice Jesús a los fariseos: y no penséis en decir que sois hijos de Abraham. Y todo lo demás, todas las historias bíblicas hablan hijo de tal varón. Casi que a la mujer no era la que producía la descendencia o la simiente, según el título, sino que era dado al varón. Isaac, por ejemplo, era hijo de Abraham. Jacob era hijo de Isaac. Y aunque tenían sus madres, pero no eran identificados como simiente de la madre, sino del varón. Pero ¿por qué en esta oportunidad Dios está hablando de la simiente de la mujer? Es por esa causa. Porque Jesús es el Hijo de Dios, pero nacido de una mujer. Esa es la razón por la que en este versículo se habla de la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer y no del hombre. Amén. Porque para que Jesús pudiera vencer, tenía que tener la descendencia de Dios mismo para que fuese santo. Pero tenía que poseer un cuerpo carnal, humano también, para que también pudiera ser mediador entre Dios y los hombres. Amén. Pues vemos, hermanos, que esta enemistad fue tan verídica, tanto así que cuando Jesús nació, ¿se acuerda usted que cuando Jesús nació, dice la Escritura que unos magos llegaron y andaban buscando al rey de los judíos que había nacido?
Y dice la palabra que ellos se fueron hasta donde estaba Herodes, el gobernador de esa tierra o de esa región, y le preguntaron dónde ha nacido el rey de los judíos. Y dice la palabra de Dios que después que lo encontraron, lo adoraron, pero Dios les advirtió que no se fueran por donde habían venido y que no le dieran aviso a Herodes. Sí. Esto provocó ira en Herodes. Y dice la palabra de Dios que como lo habían dejado burlado, Herodes mandó a matar a todos los niños de la edad aproximada que tenía Jesús. Sí. Vea usted cómo el enemigo venía tratando de destruir la simiente de la mujer. Amén. Y veámoslo claro. No es que Satanás directamente se le apareció en esta oportunidad para destruirlo. El hombre por eso es que a veces se confunde y cree que Satanás puede ser amigo suyo. Porque como no se le aparece directamente Satanás para destruirlo, sino que utiliza otros medios, el hombre no se da cuenta que es Satanás quien está acechando su vida. Amén. Aparte de que tratan de matar a Jesús, físicamente también podemos darnos cuenta que esa enemistad también buscaba destruir espiritualmente a la simiente de la mujer. Tanto así que en una oportunidad dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y cuando llega Satanás para tentar a Jesús, lo que buscaba Satanás es que Jesús cometiera pecado, para que no fuera digno, para que no tuviera la potestad, la autoridad de redimir a toda la raza humana. Buscaba entonces poner enemistad, así como lo había logrado con el primer Adán, poner enemistad entre Adán y Dios, hacer una separación. Pero bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que aunque el enemigo llegó para tentarlo, Él se mantuvo fiel y en 3 ocasiones, según lo narra la palabra de Dios, se resistió a las tentaciones. Gloria a Dios. Él decía, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. De tal manera que esa enemistad siempre trató de hacerle daño a Cristo. Intentó de muchas formas. En una oportunidad trató de hacerle daño a Cristo y quizás con una apariencia de misericordia. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba explicándole a sus discípulos y les decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que allá padezca, los ancianos me entreguen en manos de pecadores? Entonces vino Pedro y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca tal cosa. Y Jesús le responde y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Y le aclara a Jesús y le dice, no te lo estoy diciendo a ti, Pedro, sino al que actúa dentro de ti, al que impulsa esas palabras. Eso es lo que está pasando hoy en día. El enemigo se pone un disfraz de misericordia de tal manera que el hombre cae rendido a su engaño. Y cuando el hombre ya está aprisionado por el enemigo,
entonces le muestra la verdad de las cosas, que Él no busca amistad alguna con el hombre, sino que lo que busca es destruirlo en el lago de fuego que ha sido preparado para Satanás, no para el hombre. Amén. Pero por cuanto el hombre establece amistad con el pecado, hace amistad con Satanás, acarrea para sí la muerte. Pero luego podemos encontrar en este pasaje la profecía que da Dios, porque mire, la misericordia de Dios es tan grande, Amén. es inmensa y es desde el principio, o sea, es por toda la eternidad. Sí. La misericordia de Dios nunca deja de ser, Amén. sigue siendo eterna para con el hombre. Ustedes ven cuando el hombre desobedece, Dios le da desde ahí, Dios prepara el plan para restaurar a la humanidad. Sí. Y por eso en este pasaje que tomábamos al principio de la meditación, dice que la simiente de la mujer le herirá la cabeza a la simiente de Satanás. ¿Qué significaba esto? Esto era el significado de cómo Cristo restauraría la humanidad entera. Primero dice que Satanás, o que la simiente de Satanás mordería el calcañar de la simiente de la mujer. O sea, heriría el calcañar de Cristo, lo cual simbolizaba todos los padecimientos que Jesús tenía que pasar para poder redimir a la mujer, a la humanidad. Dice la palabra del Señor que Jesús tuvo que morir. Vea usted, Pablo a los Efesios dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Amén. Desde ahí comienza el vituperio, el sufrimiento de Cristo. Él, siendo como Dios, no tenía necesidad de padecer en una cruz, mucho menos tenía la necesidad de humillarse al tomar la forma de su propia creación. Pero lo hizo porque buscaba redimir a la humanidad. Sí, amén. Y el enemigo logró herir el calcañar de Cristo cuando colgó Jesucristo desde aquella cruz. Tan grande fue el sufrimiento de Cristo. La Biblia lo narra. Dice que fue azotado, fue abofeteado, fue apuñalado su rostro, fue escupido también su rostro. Sus ropas fueron quitadas y fue exhibido en una cruz. Fue clavado sus manos, fueron clavados sus pies, fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza. Y todo esto ocasionaba en Cristo tan grande dolor en su corazón. Pero no hubo mayor dolor que sintió Cristo, sino en aquel momento cuando clavado de la cruz, Él dice aquellas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Cristo estaba sufriendo todo el peso del pecado, toda aquella culpa, la mirada de su Padre tuvo que ser quitada de Él, porque el Padre es santo y no podía contemplar tanto pecado que estaba cayendo sobre Jesús, el Hijo de Dios. Esto ocasionó tanto dolor en Jesús que por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
sea el nombre del Señor. Estaba sufriendo la mordida sobre su calcañar. Al sentir todo aquel dolor, pero estaba dispuesto a hacerlo, porque él sabía que para eso había venido. Aún consciente de aquel dolor, en el Getsemaní él ora a su padre y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba consciente que Él era el Cordero de Dios, el cual iba a pagar por toda la humanidad. Y por eso Dios ya lo había establecido. Por eso Dios no pudo o no quiso quitar de Jesús aquella copa, la cual Él le pedía: si es posible, pase de mí esta copa. Porque ya estaba establecido en el principio que la simiente, o sea, el pecado y la muerte tenía que dañar el calcañar. Pero vea bien usted, si hacemos la comparación, ¿qué será peor? ¿La mordida de la serpiente en el calcañar de Jesús, o la herida que Jesús hizo en la cabeza? Vea bien, atacó lo principal. Una persona que tenga problemas en el calcañar no se muere por eso. Pero alguien que tenga problemas en la cabeza, ahí sí puede morir. Por eso es que la victoria de la simiente de la mujer es todavía mayor que todo el sufrimiento. Y eso es lo que Dios le promete a los que crean en Él. Que las cosas, las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones, los problemas, las angustias que pasemos en este siglo presente, dice la palabra, que no se pueden comparar con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Lo que Cristo pasó, así como Él se humilló hasta lo sumo y Dios le exaltó también hasta lo sumo, eso es lo que Él promete a todos aquellos que pongan su mirada en Él, a todos aquellos que crean en Jesús, el Hijo de Dios. Cristo padeció todo esto, pero también Cristo obtiene la victoria al herir en la cabeza a Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 55, él hace una pregunta, porque está enseñando, está hablando de la resurrección del cuerpo. Y él dice que Cristo venció ya a la muerte. Y que juntamente con Cristo todos nosotros resucitaremos. Amén. Los que creemos en Él. Y por eso en ese verso Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque a Cristo no lo pudieron detener. Jesús murió. Pero dice la palabra del Señor que al tercer día también Dios le levantó de entre los muertos y ahora tiene el honor, el privilegio de estar sentado a la diestra de Dios. Esteban lo confirma. Él dice que cuando estaba siendo apedreado, muerto a pedrada, dice la palabra del Señor que él alzó su vista a los cielos y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Nuestro Dios está vivo. Él destruyó al pecado. Él destruyó la muerte. Porque aunque el hombre en la carne tiene que morir, pero dice la palabra que el que venciere hasta el fin, Dios le concederá poder comer del árbol de la vida, de tal manera que no lo podrá tocar la muerte segunda, la cual dice la palabra de Dios que es el lago de fuego. Qué maravilloso lo que Dios tiene para todos nosotros. Si la victoria de la simiente de la mujer es perpetua, tanto que desde que murió comenzó a salvar almas, comenzó a darle vida eterna a las almas hasta la fecha actual, aunque ya pasaron más de 2000 años, pero la Biblia nos da a conocer que las almas pueden seguir alcanzando vida eterna solamente con recibir a ese Jesucristo, a ese Cordero de Dios que ya pagó el precio del pecado para que todo aquel que crea en Él obtenga la vida y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cristo, la victoria que tuvo fue más grande que el sufrimiento. Derrotó la muerte, venció el pecado, restauró a la humanidad, venció al mundo. Por eso Él dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice Él, porque yo he vencido a este mundo. Y si Él ha vencido a este mundo, también nosotros podremos vencerlo con su fuerza. En el Salmo, en uno de los salmos, la palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si de Dios viene nuestra fuerza y Él ha vencido al mundo, también nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta presencia.